Buenos días, profesora. El tema que a nosotros nos correspondió fue Friedrich Skinner y el conductismo. Nuestro grupo está conformado por Julián Salcedo Carvajal y quien les habla José Luis Romero Arias. Bueno, pues yo creo que para empezar a hablar del conductismo hay que aclarar que hoy en día hay demasiadas corrientes psicológicas. No obstante, creo que es importante recalcar que el conductismo, si no es la más importante, es una de ellas. ¿Por qué? Pues por lo menos para mí, porque gracias al conductismo se nos dio el respeto de considerarnos como profesionales hoy en día. ¿Por qué? Porque el conductismo es algo que demuestra veracidad y que siempre se va a poder comprobar. Entonces me parece una buena forma de introducirlo y darle la importancia que se merece. Para empezar a hablar del conductismo, tendríamos que preguntarnos qué es el conductismo. El conductismo es una corriente psicológica que principalmente se centra en estudiar las leyes de los comportamientos y el porqué de estos. Dichos comportamientos, como ya se ha mostrado con anterioridad, no solamente se basan en los seres humanos, sino también en los animales. Lo que podríamos decir que diferencia al conductismo de otras corrientes psicológicas, como lo puede ser un ejemplo el psicoanálisis, es que el conductismo cree 100% en la veracidad y en lo observable. ¿Qué quiero decir con esto? Que no cree en cosas intrapsíquicas o en cosas subjetivas, ya que solamente se basan en hechos que se puedan comprobar, como ya lo han hecho en distintas ocasiones. Dicho esto, es lógico pensar que el conductismo se opone a otras corrientes psicológicas y a sus pensamientos, como anteriormente lo dije, el psicoanálisis, ya que para el conductismo términos como vida mental o alma simplemente son abstracciones y lo que para ellos realmente debería estudiar la psicología debería ser todos los temas conductuales y los estímulos, que es con lo que realmente se puede llegar a un verdadero resultado. Dicho esto, podríamos decir que el conductista realmente percibe al hombre como un ser vivo cuya conducta está definida principalmente por los refuerzos y castigos que se le aplican a este mismo. Es decir, ellos piensan que nuestra conducta viene principalmente de nuestro entorno y no tanto de una predisposición de los instintos o los pensamientos como lo sugieren otras corrientes. Es decir, ellos lo que realmente piensan que lo que nos mueve y los motiva ha sido nuestro entorno, ya sea familiar, ya sea social. Todo esto es lo que nos ha hecho como somos hoy en día, nuestra personalidad, nuestra conducta, todo se ve reflejado según la sociedad en la que nosotros vivimos, según las experiencias que hayamos tenido que pasar, según los refuerzos que nos hayan hecho sobre qué es malo, qué es bueno y sobre todo los castigos que nos hayan generado. Algo que me parece muy curioso y que quiero decir es que a menudo los conductistas son muy relacionados con los psiquiatras, ya que ambos utilizan el método experimental para obtener resultados. Sin embargo, esto es algo que está muy equivocado, ya que hay demasiadas diferencias entre cómo hace un trabajo un psiquiatra y un conductista. Principalmente lo que yo creo es cómo perciben cada uno lo que es una enfermedad mental. Bueno, ¿y por qué digo que los conductistas están en tal desacuerdo con los psiquiatras sobre el término de una enfermedad mental? Bueno, la razón de esto es que el conductista siempre ha recalcado que no existen suficientes pruebas hoy en día que sean realmente verídicas de que los biomarcadores sean una solución para un trastorno mental. Ahí está el problema, que los biomarcadores es en lo que se basa la psiquiatría, por lo menos para tratar una enfermedad mental como lo es un trastorno. Cosa que a los conductistas no les ha parecido, ya que ellos dicen que en su percepción estos biofármacos no llevarían a nada bueno para tratar un trastorno mental y que se debería tratar, como siempre dicen ellos, desde los estímulos y un tratamiento más personalizado. Bueno, y para acabar con mi parte sobre esta charla de conductismo, me parece importante recalcar algunos conceptos que para mí son básicos y que creo que todos deberíamos tener claro. El primero es estímulo. ¿Qué es un estímulo? Un estímulo es una señal, evento o práctica que nos va a generar una reacción. Es decir, lo que hemos estado hablando durante toda la charla. Son procesos que vamos a adquirir, ya sea con experiencias, ya sea con sufrimiento, ya sea con alegría, pero son estímulos que nos van a generar una reacción sobre una cosa, sobre un objeto, sobre una persona, sobre distintas cosas en el futuro. En resumen, es algo que nos va a generar una condición con la que la vamos a relacionar
a dicho objeto, a dicha persona o a lo anteriormente dicho. Otro concepto que para mí es importante es respuesta. ¿Qué es una respuesta? Una respuesta es cualquier conducta que lleva como respuesta un estímulo. Es decir, como lo aclaré en el anterior concepto, la respuesta es todo aquello que nos genera después de haber vivido cierta experiencia. Bueno, el siguiente término es condicionamiento. ¿Qué es el condicionamiento? Para mí el condicionamiento es una conducta aprendida llevada mediante, valga decir, la asociación del estímulo, del refuerzo, del castigo. Todo esto nos lleva a generar cierto aprendizaje. Bueno, vamos con el siguiente término, que es refuerzo. ¿Qué es un refuerzo? Un refuerzo es un condicionamiento a dicho estímulo que más adelante nos va a hacer que tengamos más probabilidad de que una conducta vuelva a repetirse. Y por último, el castigo. ¿Qué es el castigo? Pues vendría siendo todo lo contrario al refuerzo. Es generar un estímulo que le produzca al paciente menos probabilidad de realizar nuevamente cierta conducta. Cabe recalcar que para esto hay demasiados ejemplos, como por decir los electrochoques, la falta de alimentos. Como lo han hecho en varios experimentos, el castigo está más que comprobado que lo único que hace es generar una sugestión para que se dejen de realizar ciertos patrones. Ahora hablando un poco más de Skinner, nace en 1904 en Cambridge, Estados Unidos. Es un psicólogo estadounidense egresado de la Universidad de Harvard. En 1931 continuó sus estudios e investigaciones en un laboratorio de biología como asistente de un profesor llamado Kreuzer, no sé si está bien pronunciado, y en 1936 empezó a trabajar como profesor en la Universidad de Minnesota, donde permaneció más o menos 9 años. Bueno, es mundialmente reconocido por más que todo dos de sus principales obras, una que escribió en 1938, donde la llamó la conducta de los organismos, un análisis experimental, y en 1974, donde condensó más o menos todo su trabajo, que obviamente fue bastante reconocida, llamada Sobre el conductismo. Skinner más que todo se conoce porque fue muy pionero en generar principios y técnicas de estudio para los niños que se siguen utilizando hoy en día porque facilitan mucho el aprendizaje de ellos. También en sus experimentos con animales que él afirmaba que se podían extrapolar hacia la terapia y teoría para los humanos, como la superstición de la paloma, donde se introducían 8 palomas hambrientas a una máquina llamada la caja de Skinner, donde se les disponía comida en intervalos regulares, a raíz de esto las palomas desarrollaban conductas, como por ejemplo una aprendió a dar vueltas en contra de las manecillas del reloj y otra pegaba su cabeza en ciertas esquinas, también siguiendo un patrón. Esto pues es demasiado importante recalcarlo, eh, porque le da la razón a la teoría de este. Siguiendo con esto, uno de los rumores como más repetidos que tenía él es que Skinner se aventuró a experimentar con humanos con su hijo Radeora dentro de la caja de Skinner, donde pues supuestamente se decía que generó problemas mentales a la niña, pero pues esto es falso, ya que pues no se sabe ciencia cierta si fue real o no, pero en caso de que lo hubiera sido, se afirmaba que la caja de Skinner tenía condiciones muy óptimas como para que la niña desarrollara problemas, ¿sí? Muy similar, era por dentro muy similar a una versión miniatura de una casa moderna, así que no había ningún tipo de problema. Siguiendo también con sus experimentos, uno de los menos conocidos, pero más curiosos a mi parecer, es lo del proyecto Paloma, que pues siguiendo con lo que ya había hecho de la superstición de la paloma, lo que se quería lograr era, por decirlo así, unas palomas, proyectiles suicidas, por así decirlo, donde, bueno, Skinner afirmaba poder adoctrinar a las palomas precisamente con lo que había mencionado antes, para poder generar proyectiles con animales, sí, un poco cruel, pero pues es verdad, todo para la Segunda Guerra Mundial. Lo que Skinner decía es que lo que se siente, lo que se observa en un entorno de conciencia, mente o vida, es lo que va formando el comportamiento del ser. A medida de las experiencias, todos los procesos cognitivos que se van dando a lo largo de nuestra vida es lo que nos forma mm, y todo lo que nos acondiciona para hacer lo que vamos siendo a lo largo de nuestro trayecto, ¿sí?
Y ya, más o menos Skinner creía que el comportamiento es mantenido como por una condición a otra a través de consecuencias similares o idénticas a través de estas situaciones. Mm, pues ya para terminar, sus contribuciones pues ayudaron al entendimiento del comportamiento humano, influenció a muchos otros psicólogos y científicos a explicar el comportamiento social en medio de las contingencias. Ya, este es nuestro parcial final de bases históricas e investigación de la psicología. Le damos muchas gracias a la profesora y espero que sea de su agrado este video.